Punto Noticias. Sentimos, vivimos las noticias. Inicio del espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que, de acuerdo con un informe de UNICEF, 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene acceso al agua potable? Cierra las llaves del agua mientras te cepillas los dientes. De esta manera, una familia de 5 personas puede ahorrar hasta 40 litros de agua al día. Tú, yo, nosotros, cuidamos el planeta, ahorramos agua. Un consejo de Radio Pichincha. 83. CNE, Elecciones Generales 2025. Fin del espacio promocional y publicitario. Licenia Espinel y Alexis Moncayo comparten un diálogo con el invitado. Siete de la mañana con 52 minutos, 7:52 minutos. Saludamos con nuestro primer invitado, ya lo habíamos anunciado, está con nosotros vía telemática el doctor Jorge Núñez, profesor de antropología de la Universidad de Ámsterdam, también experto en materia carcelaria. ¿Cómo está, doctor Núñez? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Durante todo este tiempo nos han dicho que las cárceles están bajo control, están bajo la custodia de Fuerzas Armadas. De hecho, no se habían producido masacres en los últimos meses hasta estos días, que se registró una en la penitenciaría del Litoral, que ha dejado un saldo trágico de 17 personas privadas de la libertad asesinadas de una forma muy brutal y varias más heridas, alrededor de 15. Lo que se conoce hasta el momento es que pese al control militar, pese a que supuestamente están bajo el control, todavía hay ingreso de armas de grueso calibre con las que se habrían perpetrado estos asesinatos, y uno de los motivos que se especula que habría originado esta nueva masacre carcelaria es el monopolio de la comida, la reventa y la extorsión de los alimentos al interior de este centro de privación de libertad, disputado también por varias bandas del crimen organizado. ¿Cómo mira usted este repunte de la crisis carcelaria? ¿Qué decir frente a la aseveración gubernamental de que hay control en las cárceles? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia, muy buenos días, Alexis, y buenos días a su audiencia. Bueno, primero creo que debemos preocuparnos muchísimo porque vuelven a ser asesinadas 17 personas dentro de cárceles bajo la custodia del Estado. Entonces, primero expresar mi solidaridad y mi sentido pésame a los familiares de los internos que fueron asesinados. Lo que sí me parece es que este nuevo ciclo de violencia dentro de cárceles responde a lógicas diferentes de las masacres que tuvimos desde 2020. Si bien esta es la masacre o la matanza número 16 desde 2020, yo creo que sí responde a nuevas lógicas. Y es importante considerar esta nueva escalada de la violencia de una forma histórica. A mí me recuerda mucho más todo lo que usted mencionó, que esto es por el monopolio de la comida, que tiene que ver que todavía hay ingreso de armas, que hubo un momento de relativa estabilidad, con la masacre, la primera masacre que yo entré en la cárcel, en el penal García Moreno en 2004 y a la penitenciaría del Litoral. Y cuando yo entré meses antes hubo una masacre de 36 personas y que fue básicamente una pelea por colchones y por espacio carcelario porque las celdas se vendían. Entonces, lo que nosotros sí vemos es que desde que sale la policía de las cárceles, cambia la dinámica de la violencia intracarcelaria y ahora está muy relacionada con una reacción a los casos de tortura, de abusos sexuales, escalada de tuberculosis que hay dentro de las cárceles. Las cárceles son espacios de confinamiento y abandono social actualmente y la gente está literalmente muriendo de hambre. Entonces, cuando decimos esto es por el monopolio de la comida, nos parecería que es un motín por controlar un negocio, cuando en realidad la violencia está apareciendo porque el Estado está matando de hambre a los internos. Qué gusto, Jorge. Buenos días. Un abrazo a la distancia. Este acontecimiento lamentable de esta semana es una masacre horrible, son 17 personas, ¿no? Más las otras que están heridas, yo me imagino que estarán en pésimas condiciones.
nos decían los medios de comunicación y periodistas que cubrieron esto, Jorge, que fueron asesinados con armas de fuego y también con armas blancas. El gobierno durante todos estos meses, a partir sobre todo de lo que pasó desde enero en adelante, cuando declararon el estado de conflicto armado interno, etcétera, y militarizaron algunas de las cárceles, entiendo que no todas, pero algunas sí, dijeron que habían tomado el control de las cárceles. En Ecuador hay una campaña comunicacional, publicitaria brutal, millonaria. Tú recorres las carreteras del país y te vas a encontrar con unas vallas gigantescas diciendo que el gobierno de Noboa ha tomado el control de las cárceles. Lo que ha sucedido esta semana rompe ese mito. Y las cárceles ahora en manos de los militares demuestran que, de igual manera, están ingresando armas, que están ingresando cuchillos, que están todo tipo de material. Y por otro lado, creo que hay que recordar que cuando sacaron a la empresa La Factoría del manejo de la alimentación, la sacaron acusándola de ser cómplice del ingreso de armas y otros artículos, ¿no? Hoy está pasando exactamente lo mismo, es decir, finalmente durante todo este tiempo, ¿qué pasó? Y con los militares, ¿cuánto mejoró el nivel de control de ingreso y salida de las cárceles? ¿Qué ha pasado durante estos meses? Sí, no sé si recuerda Alexis, pero la última vez que ustedes me entrevistaron conversamos del error que significaba militarizar las cárceles. Que sustituir la policía por los militares no era una solución, que iba a agravar el problema y yo creo que eso se ha cumplido. Yo no creo que el presidente nunca tuvo el control de las cárceles y no creo que en este momento tenga el control de ningún sector en realidad. Esa es la percepción que yo tengo. Parece que no logra controlar. En el caso de la seguridad, que los militares hayan entrado a las cárceles y se haya desmovilizado, lo que sí se logró fue romper la relación que tenían de incentivos entre la policía y los militares. El presidente lo que decidió es tener a los militares en lugar de la policía porque la policía tenía este intercambio de privilegios por inteligencia policial con las bandas que estaban operando. Hay que recordar que el crimen organizado en el Ecuador crece dentro de las cárceles. Y crece dentro de las cárceles porque es fomentado por el propio Estado, por las fuerzas policiales a cargo de las cárceles que empezaron a usar la cárcel como una fuente de inteligencia policial y eso era un error. Cuando sale la policía, que ese es un acierto sacar a la policía, lo que se debió hacer es reconstituir el Ministerio de Justicia o el control civil de las cárceles y orientarse hacia la rehabilitación social. Se hizo exactamente lo contrario, se puso a los militares y se invirtió otra vez en grandes espacios de confinamiento, construir grandes cárceles, lo cual es un error. Fue un error con las 3 megacárceles que se construyeron y es un error nuevamente, porque esos espacios de confinamiento son extremadamente difíciles de controlar y porque lo que sabemos en toda la antropología de prisiones, lo que le va a mostrar es que cárceles pequeñas que estén articuladas orgánicamente a las ciudades o a centros poblados y que el Estado invierta en la transición del interno al salir, que el problema sea cómo sacamos gente de la cárcel para que no vuelva a delinquir y no básicamente cómo seguimos metiendo a gente en estos espacios, eso es lo que no se hizo. Ahora, los militares, yo creo que les va a pasar una factura muy grande haber aceptado. Sé que se hizo que no querían en un principio, pero haber aceptado esto, porque lo que usted tiene es que en el día a día no podemos hablar de los militares, usted tiene militares de carne y hueso que están en una dinámica en donde está plagada de corrupción dentro del SNAI y donde todas las correas de entrada de armamento siguen ahí, entonces se pueden apagar por un tiempo, pero se vuelven a activar. Y perdón, Jorge, quiero mencionarle algo que me pasa un contacto que es información muy fiable, ¿no? Es muy fiable esta información a propósito de lo que usted acaba de señalar. Por un lado, me dice, existen 2 acciones de protección en Quito y otra en Cotopaxi, en la que se resuelve que a las mujeres no se les puede revisar en el ingreso a las cárceles. Esa es una. Y la otra, refiriéndose a Fuerzas Armadas, no se les ha entregado ningún recurso de recaudación del IVA, no disponen de chalecos antibalas y cascos para enfrentar a la delincuencia. Es decir, el gobierno de Noboa no ha dado un centavo a las Fuerzas Armadas para enfrentar esta situación. Y digo, si no les ha dado a las Fuerzas Armadas, yo me imagino que en situaciones similares deben estar los guías penitenciarios en todo el país y el SNAI. Pero el problema es que seguimos en esa actitud de inacción, de inamovilidad de estas autoridades que están al frente de SNAI y de Fuerzas Armadas en complicidad con el gobierno. Entonces, ¿cómo pueden operar
los efectivos de Fuerzas Armadas de SNAI si no cuentan con los recursos y herramientas necesarias? Mire, en mi opinión, yo creo que el gran problema es que no hay una política de cárceles. El gobierno realmente no tiene un horizonte político de qué es lo que va a hacer. Realmente lo que cambió son policías por militares, no invirtió en ninguna de las cosas que tenía que invertir. Y básicamente lo que usted tiene es la misma cárcel con nuevos uniformes. Y lo que sí se usó la cárcel, y estas son dos cosas preocupantes, se usó la cárcel para todo este espectáculo de la crueldad, ¿no es cierto?, que se ha desplegado y tomar a la población penitenciaria como si esta es la población a la que debemos castigar, esta es la población que realmente ha causado el problema, sin ver que fue el Estado el que creó el crimen organizado dentro de cárceles y fomentó al menos. Y la segunda cosa es que debemos tener cuidado cuando decimos que los familiares son los que ingresan las armas, por una razón. Los familiares de los internos en el Ecuador son los que mantienen a los internos en el Ecuador. Y por lo general, en un 80% son mujeres articuladas a comercio informal y que básicamente tienen que pagar entre 150 y $300 mensuales para que la persona que está tras las rejas pueda comer. Entonces, una de las cosas que no se hizo cuando se empezó a trabajar con cárceles, usted tiene que trabajar con los comités de familiares, usted tiene que trabajar con las familias. Son los núcleos familiares, son los hogares a los que van a regresar los internos. Entonces, hasta ahora no hemos visto en los últimos años ningún avance serio, ninguna acción seria en resolver el problema carcelario. Y lo que sí vemos es que cada vez se expande más la violencia. Mire, hay un dicho popular que dice, las cárceles son el reflejo de una sociedad. Yo creo que podemos adaptarlo un poco y las cárceles son el reflejo de un gobierno. Y cuando uno ve las etapas, los últimos 20 años del sistema penitenciario ecuatoriano, uno puede ver los estilos de gobierno de cada uno de los presidentes que hemos tenido. Y en este caso es un estilo basado precisamente en la espectacularización de la seguridad. Eso no quiere decir que sea efectiva. Y en usar a los internos como personas desechables, personas que no tienen ninguna dignidad. Se está proponiendo que ya no sean poblaciones de atención prioritaria. La idea de tener las cárceles, digamos, la población penitenciaria como una población prioritaria, tiene que ver con el beneficio a la sociedad, que es que una persona entre al sistema y cuando salga no vuelva. Tiene que ver con la reincidencia, tiene que ver que a todos nos interesa como sociedad bajar la delincuencia y usar la cárcel para rehabilitar, no para castigar y no para crear, sobre todo, porque usted ve la agenda de la seguridad es una agenda que lo que se está usando es básicamente como parte del tablero político. Jorge, pero el argumento del gobierno para proponer esta reforma parcial a la Constitución y sacar a las personas privadas de la libertad, removerlas del grupo de atención prioritaria, es una supuesta justicia e igualdad en la distribución de recursos. Para el gobierno, los presos no deberían estar entre los sectores de atención prioritaria, porque dice que hay otros sectores a los que esos recursos podrían llegarles de mejor manera y tener otro objetivo. Sí, ahí hay una lectura moral de la política, realmente. En las declaraciones que yo he oído, ellos no son prioritarios porque no se merecen ser prioritarios. La prioridad de las poblaciones tiene que ver con cuáles son las poblaciones que necesitan más incentivos gubernamentales o desde el Estado para poder ser funcionales, ¿no es cierto? Entonces ahí es también no entender por qué están esas específicas formas, y puede haber muchos debates legales al respecto, pero lo importante es que en términos de política, lo que necesitamos es ver que la gente que entra a las cárceles, ha entrado a las cárceles. Mire, yo trabajo con poblaciones penitenciarias desde 2004. Mis colaboradores en mi primera etnografía de 2004 tienen parientes ahora que están presos. Son los hijos, son los nietos, y cuando uno ve que generación tras generación son las mismas familias las que están siendo afectadas, no podemos dejar de considerar que la cárcel está atacando a poblaciones específicas, a poblaciones que han sido marginadas, a poblaciones que están mucho más expuestas y son vulnerables a ser gestionadas penalmente. Esto no quiere decir que todo pobre, ¿no es cierto?, va a entrar a la cárcel. Lo que quiere decir es que si eres pobre
e intentas tener un trabajo más allá del trabajo precario que puedes tener, es decir, intentas ir al narcotráfico, por ejemplo, vas a ir a la cárcel. Entonces, lo que sí debemos ver es que necesitamos un giro de 180 grados de qué entendemos por la cárcel, qué entendemos por espacios de confinamiento, y también que la sociedad entienda que tener cárceles más grandes, tener cárceles más crueles, tener cárceles más castigadoras, no va a bajar la violencia. La dinámica de la violencia en las calles y lo que tenemos por el crimen organizado en este momento no se desactiva con más cárceles. Ujú. Usted mencionaba hace unos instantes que el Estado está matando de hambre a los internos. ¿Eso cómo se interpreta? ¿Es una estrategia? Porque además de este proceso de alimentación se beneficia empresas que están vinculadas con el propio presidente, con la familia del propio presidente de la República. Entonces, ¿por qué el Estado quisiera matar de hambre a los internos? ¿O cuál es la lógica de esa estrategia? A ver, de lo que yo he conversado con gente tanto que está dentro como gente que está en Ecuador y que lee la dinámica desde afuera, básicamente lo que tuvimos cuando se militariza la cárcel es ahora sí vamos a poner mano dura. Los policías no eran lo suficientemente duros, ahora vamos a poner a los militares. Y entonces usted lo que tiene son prácticas cotidianas de tortura. Privar a las personas de agua, privar a las personas de comida, privar a las personas de luz, privar a las personas de cualquier posibilidad de desarrollarse, sea dentro del confinamiento o fuera, son formas de tortura. Y son formas de tortura que se entienden desde el castigo. Ahora, ha habido llamadas de atención y las Fuerzas Armadas deberían prestar mucha atención a lo que les están diciendo las organizaciones de derechos humanos. En el Ecuador, las organizaciones de derechos humanos tienen una excelente reputación internacional y tienen un trabajo muy serio. Y han sido estas organizaciones las que continuamente están llamando la atención de que los familiares de internos y los internos reportan que les dejan completamente sin comida, que además tienen que pagar $20 por la escasa comida que se da. Entonces, lo que yo estoy tratando de decirle es, esta idea de dejar que, por ejemplo, sean los mismos internos que administren la comida y que todo se convierta en un negocio, sigue en la lógica de extraer todos los recursos de las familias de los internos. Volvimos a la cárcel del abandono social de los 2000, que es la que yo conocí y sobre la que escribí mi primer libro. Esta no es la cárcel de la policía, esta no es la cárcel del informante para subir las cuotas de incautación de drogas. Esta es la cárcel de encerrar a la gente y dejarlas digamos, a que mueran ahí. Jorge, yo hace un momento me refería a este asunto de que del relato que trataba de imponer el gobierno de que tomaron control de las cárceles a partir de la militarización y también del éxito que significaba para ellos el famoso Plan Fénix, que a la larga vemos es un cúmulo de improvisaciones, ¿no? Pero creo que al mismo tiempo habría que hablar sobre, digamos, esa relativa calma que hubo este tiempo, ¿no? Porque ocurre la masacre en noviembre, ¿no? Es decir, un año el gobierno de Noboa ha pasado sin mayores contratiempos muy grandes, ¿no? Como a los que habían, que si hay problemas, sí, usted los ha dicho perfectamente. Las cárceles eran un polvorín, era esperar el momento en que explote, nada más, ha explotado. Pero por un lado está eso. Por otro, el tema de las fugas, ¿no? Fito sigue todavía libre, ¿no? Fugado, no sabemos absolutamente nada, más allá de que han dicho que el 45% de avance que hay para dar con su ubicación, y mucho se ha hablado con respecto de una suerte de pacto con bandas y con líderes de bandas, y que por eso les han trasladado de La Roca a Cotopaxi o de La Roca a Guayas, a la penitenciaría del Guayas, etcétera. ¿Se sabe algo sobre ese tema? Es decir, la pacificación esta de un año tuvo que ver con conversaciones, acuerdos, etcétera, con estas bandas y los líderes. En mi opinión, la pacificación o la relativa calma que se vivió es porque ya no había ningún jefe de ninguna banda adentro. Digamos, se fugó Fito y sacaron a varios líderes. Acuerdos entre distintos grupos dentro de una cárcel siempre va a haber, acuerdos de convivencia. Creo que hay una conciencia dentro de los grupos de internos de que si ellos empiezan a ejercer violencia unos con otros, les van a dejar
que ejercen violencia unos con otros. Entonces son acuerdos demasiado frágiles y son acuerdos de supervivencia. Entonces, que son diferentes de los acuerdos cuando la policía estaba trabajando en cárceles. ¿Por qué insisto en que es un nuevo ciclo de violencia? Es porque no estamos bajo las mismas condiciones. No es que ha recrudecido un problema que ya existía, es que se creó un nuevo problema que ahora otra vez está costando las vidas de las personas privadas de libertad. Y eso es importante entender. Motines, muertos dentro de cárcel hemos tenido en los cuatro periodos de los últimos 20 años, ¿no es cierto? Hemos tenido en la cárcel del 2000, que es la cárcel del abandono social. Después tuvimos también muertes en las grandes cárceles cuando se empezaron a desbordar. Tuvimos muertes con La Paz Caliente, que se le denominó en 2017 al acuerdo entre las autoridades y las bandas ya gigantescas dentro de las cárceles, y ahora estamos teniendo muertes con la militarización. Ahora, esas muertes responden a lógicas distintas. ¿Y por qué es importante esto? No es simplemente por un carácter analítico, sino porque las políticas deben ser diferentes. La respuesta que necesitábamos cuando estaba la policía adentro es diferente que ahora la respuesta que debe tener el gobierno o el siguiente gobierno con las personas que están adentro. Ahora, una de esas respuestas es no construir una cárcel en Santa Elena, por ejemplo, y no gastarse el 90% de los recursos en la construcción de algo que lo que va es empeorar el problema. Ahora, la inquietud, Jorge, que seguramente algunas personas tienen, lo ha alertado esto a través de su cuenta de Twitter, Pedro Granja, entiendo que también la colega Carol Noroña, de que lo sucedido hace 2 días en la penitenciaría se traslade a las calles, ¿no? Porque identifican una guerra entre bandas, ¿no? Trevor Killer, Mafia 18, Freddy Krueger, y que eso podría trasladarse al suburbio de Guayaquil. ¿Qué debe hacer el Estado entonces para evitar que eso ocurra? Yo creo que tienen razón los expertos que están señalando eso, y creo que hay que tomar eso en consideración. Pero también lo que debemos tomar en consideración es que la guerra a las calles, el desborde de la violencia de las cárceles a la calle ya pasó hace 2 años. Básicamente nosotros vimos una explosión de violencia fuera de las calles. Vimos que las masacres empezaron a pasar en las calles. Entonces sí, va a haber retaliaciones. La economía carcelaria está completamente articulada a otras economías subterráneas. Entonces yo creo que tienen razón. Pero creo que decir que se va a desbordar la violencia, eso ya pasó. La violencia en las calles está, tanto es así que cuando nosotros vemos que las cárceles bajó el nivel de violencia, porque murieron como 80 personas, ¿no? Según los reportes de derechos humanos. Simplemente no hubo una masacre en donde murieron muchas personas, pero cotidianamente se asesinaba a personas dentro de las cárceles o se las dejaba morir. Lo que no podemos decir es, esto va a sacar la violencia. La violencia ya está fuera. Cuando se pacifica, cuando las cárceles entraron, se durmieron un poco. Nosotros tuvimos meses de terror en el Ecuador. Y la extensión iba de una provincia a la otra y de una provincia a la otra. Entonces lo que vemos es que la geografía de esta violencia ha retornado a las cárceles. No es al revés, no es que va a salir, es que retornó a las cárceles y tiene que ver con las condiciones inhumanas que vive la gente dentro de estos centros. Jorge, el presidente de la República en sus primeros meses de gestión ofreció repotenciar las cárceles, mejorar los sistemas de seguridad, fortalecer incluso el cuerpo de agentes penitenciarios, pero en estos últimos meses, desde esto hasta la fecha, esas prioridades han cambiado. De hecho, solo se ha concentrado en la construcción de esta megacárcel. ¿Cómo influye el no haber repotenciado las que ya existen, el no haber mejorado los sistemas de seguridad, que es evidente, por eso ha ocurrido lo que ha ocurrido en la penitenciaría del Litoral, y el no haber tampoco fortalecido o renovado el cuerpo de agentes penitenciarios en que la situación de las cárceles siga como está? Yo creo que que el presupuesto para no cumplir ninguna de esas promesas es que los militares iban a poder controlar la violencia. Pero lo que hay que entender es que las cárceles funcionan como ollas de presión. Entonces, esto iba a explotar. Esto se da por la comida, como hemos conversado. También el otro factor que hay que tomar en cuenta es que por la coyuntura política del país, este es un gobierno en elecciones, que entró a una elección desde el primer día y hasta que sale. Y el problema de las políticas de rehabilitación o de las políticas que pretenden reducir el tamaño de la cárcel y de la población penitenciaria es que no se ve al corto plazo.
no son políticas que le vayan a usted a dar capital político. Son políticas más bien invisibles, son políticas que se trabaja mucho con la sociedad civil y que a la final no dan votos. Votos dan tener a los militares ahí, entrar en tanques. O sea, votos a la final en un momento electoral es el espectáculo pero creo que lo mejor que se puede hacer en este momento es para el gobierno es realmente empezar a iniciar la retirada de los militares de las cárceles. Creo que los militares van a querer hacerlo también. Y empezar a reconstruir un Ministerio de Justicia con gente. En el Ecuador sí existe gente con las capacidades suficientes y el conocimiento de derechos humanos suficientes para hacerse cargo de la rehabilitación social del país. Ahora, la pregunta ahí, Jorge, sería, ¿hay voluntad política del gobierno para cambiar esa orientación? O sea, el gobierno de Noboa ha dicho militares en las cárceles, militares en las hidroeléctricas, o sea, los militares son la gran solución para todo en el gobierno de Noboa. Entonces, pensar en un cambio en la filosofía de gobernar mediante la mano dura, el uso de la fuerza, los uniformados, parece un poco complicado. O sea, digamos, va a tocar esperar a ver qué pasa en mayo del próximo año, seguramente. Mientras tanto, sí, rogar que no ocurran más tragedias. O que también que los militares se den cuenta cuánto está afectando esto a su institucionalidad y la percepción que tiene la ciudadanía de ellos, porque básicamente ahora están en todos lados y en todos los sistemas que no funcionan. Así es. Están en las hidroeléctricas y no funcionan, están en las cárceles y la gente es asesinada, están en las calles y el delito sigue subiendo. Y es porque están en todos los lugares donde no saben nada de lo que están haciendo. Es decir, en las hidroeléctricas usted necesita técnicos. Y necesita hacerle caso a esos técnicos y no puede tomar decisiones políticas. En las cárceles es igual. Todas estas infraestructuras estatales necesitan ser manejadas por técnicos, por personal, por servidores públicos. Es seguir pensando que lo que necesitamos es desmantelar el Estado es absurdo, porque estas infraestructuras son estatales y necesitan. Ahora, si la respuesta es privaticemos las cárceles, para que usted privatice cárceles, necesita que las cárceles sean un negocio como en Estados Unidos. Pero el negocio en Estados Unidos es el subsidio que reciben las cárceles por parte del Estado. Y reciben más plata cuando más presos tienen. ¿No? Digamos, hace 10 años la empresa número 35 en la Bolsa de Valores era precisamente un consorcio carcelario. Pero porque lo que daba es mano de obra barata. Y segundo, porque recibía el subsidio. Estos son servicios que no pueden ser privatizados. Porque el horizonte político de dichos servicios es mejorar la sociedad. Interesante. Muchísimas gracias, Jorge. Muy gentil por acompañarnos.